Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y armándose de mucha paciencia porque en realidad la cuarentena se ha extendido mucho más de lo que todos nosotros nos pudiéramos haber imaginado. Quiero enviarles un saludo muy especial a un gran amigo mío que es del primer año básico. Él se llama Gaspar, que me mandó un video para mi cumpleaños deseándome muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Así que me gustó mucho tu saludo, Gaspar, que Dios te bendiga. Ha pasado ya un tiempo, ¿cierto? Les he dejado descansar, pero hoy día traigo nuevas noticias, nuevas historias, mejor dicho, que poder contarles. Hoy he titulado esta historia Amar es obedecer. Si tú dices que amas a Dios, entonces debes de obedecerle. Si nosotros decimos que amamos a nuestros papás, entonces es porque le obedecemos. Nuestra obediencia demuestra el gran amor que sentimos por nuestros papás y también por nuestro Dios. Mira, la historia cuenta de un hombre enviado por Dios y dice que su papá, un sacerdote llamado Zacarías, muy temprano se presentó en el templo para poder ofrecer inciensos que son hierbas aromáticas que se encienden y dan un olor muy fragante en agradecimiento a lo bueno que había sido Dios con su pueblo Israel. En otro lugar estaban las personas orando delante de la presencia del Señor, también agradeciendo por todo lo bueno que Dios es con ellos y con nosotros. Pero de repente, Zacarías empezó a temblar. Se quedó como paralizado, como inmóvil. No sabía qué es lo que estaba sucediendo y de repente apareció un hombre con un resplandor muy bonito y era un ángel de Jehová que había venido a decirle a Zacarías que no tuviera temor porque Dios le había enviado con él un lindo mensaje. Y la noticia era que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, al cual debía de llamarle Juan. Como ellos eran muy avanzados en edad, en otras palabras, viejitos, era imposible que su mujer Elizabeth, por la edad que tenía, pudiera quedar embarazada. Y por esa falta de fe y de creerle al ángel, dice que el ángel le castigó dejándole mudo y le dijo que no iba a hablar hasta cuando su hijo naciera para que él pudiera aprender de que cuando Dios te dice algo es porque lo va a cumplir. Cuando Zacarías salió de ese lugar, la gente se le acercó porque veía algo extraño en él y le decían: Zacarías, cuéntanos, ¿qué te pasó? Y Zacarías le hacía señas diciéndole que no podía hablar y que un ángel se le había aparecido. Como no pudo hablar, dice que rápidamente Zacarías se fue a su casa y en su casa tomó una hoja grande y empezó a escribirle a su mujer Elizabeth todo lo que había acontecido. Cuando Elizabeth leyó la noticia, se alegró en su corazón, porque ella por muchos años había estado orando a Dios para que Dios le diera la posibilidad de ser mamá y tener un hijo a quien ella se lo dedicaría a Dios. Elizabeth de inmediato creyó. Su corazón se alegró y empezó a ser la mujer más feliz sobre la tierra. Este mismo ángel fue enviado por Dios a la ciudad de Belén a una virgen llamada María y les dijo a María que ella también iba a tener un bebé y su hijo se iba a llamar Jesús. Pero lo importante de todo esto y lo más trascendente y el milagro más grande es que este niño sería hijo de Dios. Bien, los meses empezaron a transcurrir y María, muy contenta, se subió sobre un burrito y fue a contarle a Elizabeth. Ninguna de las dos sabía lo que había pasado, por lo tanto, como comadres iban a conversar de estas experiencias. Cuando María golpeó la puerta y entró, dentro del vientre de la guatita de Elizabeth saltó el niño con mucha alegría y ella rápidamente, llena del Espíritu Santo, le dice a María
que ella sería la madre del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que ella estaba esperando a Juan el Bautista, un enviado de Dios que iría señalando el camino de nuestro Jesús, que es nuestro Salvador. Miren, los meses pasaron, 5, 6, 8, y llegó el momento en que Elizabeth tuvo a su hijo que había nacido. Era precioso, era gordito, lindo como ustedes. Y cuando fue llevado al templo para ser presentado a Dios y ponerle un nombre, los amigos, la gente del templo, los ancianos le decían, pónganle Zacarías, porque al igual que su papá, el primer hijo debe de llamarse. Y él le decía que no le pusieran Zacarías. Y tomó un papel y un lápiz y puso el nombre Juan, porque Juan tenía que llamarse. Y en ese mismo momento el ángel le devolvió el habla y Juan empezó a relatar todo y les dijo que no se llamaría Zacarías su hijo, sino Juan, porque había sido enviado por Dios y ordenado por Dios para que Juan fuera su nombre. Los años transcurrieron y estos jóvenes se hicieron ya casi hombres. Y Juan el Bautista predicaba en el río Jordán para el arrepentimiento de pecados. Hacía que toda la gente que tuviera conciencia de que habían desobedecido, que habían cometido algún error, se arrepintiera. Y él los bautizaba ahí sumergiéndolos en el río Jordán. Dice que a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, no les gustaba Juan, porque Juan les decía que ellos también eran mentirosos, que eran engañadores y que tenían que arrepentirse, y ellos no querían que la gente supiera que eran mentirosos y que engañaban. Y por lo tanto, cuando Juan los llamaba para arrepentirse y aceptar a Jesús como el Salvador, estos hombres se enfurecieron y quisieron matarlo. Juan decía que Jesús, el que vendría después de él, pero que era antes que él, un día iba a aparecer. Y cuando Jesús apareció, le dijo a sus amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se acercó a Juan y le dijo, Juan, es necesario que tú me bautices. Y Juan le dijo, pero ¿cómo te voy a bautizar? Tendrías que arrepentirte de algún pecado y tú no has cometido pecado. No hay mentira ni desobediencia en ti. Y Jesús le dijo, es que mi Padre lo ha ordenado y conviene que obedezcamos. Y si Él dice que yo me bautice, entonces yo en obediencia lo voy a hacer. Juan el Bautista sabía que era él el que tenía que arrepentirse de sus pecados y ser bautizado por Jesús, pero los dos obedecieron a la orden de su Dios. Y dice que fue bautizado Jesús, sumergido en las aguas y vuelto a salir, y el Espíritu Santo como una paloma descendió del cielo y se puso sobre Jesús. Y la voz de Dios se escuchó. Todos los que estaban allí pudieron escuchar del cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado, mi corazón se alegra porque Él es muy obediente. Bueno, esa es la historia que te quería contar. Qué importante es ser obedientes. ¿Y por qué? Porque en la desobediencia Zacarías quedó mudo ¿por cuánto tiempo? Por 9 meses. Pero en la historia podemos ver que Elizabeth rápidamente obedeció. Podemos darnos cuenta que María también obedeció. Cuando Juan el Bautista nació, fue muy obediente a su mamá y a su papá, y Jesús mucho más, a tal punto de que Dios mismo dice que su corazón está contento porque su hijo es un hijo muy obediente. Qué bueno. La forma de poder demostrar nuestro amor a Dios y a nuestros padres es obedeciendo. Por eso es bueno que tú, tus hermanitos y que yo obedezcamos a nuestros papitos en todo. Obedecer a nuestros profesores, obedecerle a todas las personas buenas que algo bueno quieren enseñarnos. También debemos de obedecer. Y si Dios dice que tenemos que arrepentirnos porque a veces nos enojamos, decimos malas palabras o
hacemos cosas que no corresponden, entonces debemos de orar y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Quiero invitarte a que puedas contarme de toda esta historia, ¿qué fue lo que más te contó? ¿Te gustó, perdón? ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí me gusta la obediencia de las personas y que Dios haya hablado y que los hombres hayan oído la voz de Dios. ¿Qué me gustaría escuchar la voz de Dios? A lo mejor a otros puede gustarle la aparición de estos ángeles, seres celestiales que se hacen como los hombres y traen un mensaje de Dios. Hay tantas cosas que en la historia que hoy te he contado te pueden gustar, por lo tanto, no te olvides de decirme qué fue lo que más te gustó de esta historia. Dios quiere bendecirnos y a través de la obediencia quiero decirte que el Señor nuestro Dios siempre se va a agradar de todos nosotros. Quiero enviarte un gran abrazo, decirte que te extraño mucho, que cuando voy a la escuela me acuerdo cuando salías al patio a jugar y te divertías con tus amigos. Espero que pronto volvamos a nuestro colegio, pero mientras tanto, todos en nuestro hogar obedeciendo a nuestros papás, obedeciendo a nuestros profesores y portándonos de la mejor manera. Que Dios te bendiga. Chao.